la calidad posible mediante, bueno, las posibilidades que tenía. Ese documental se tituló Radio Rochela, la Universidad del Humor. Ahí tuve la oportunidad de conversar con 14 personajes claves de este espacio que duró más de 50 años en la televisión venezolana. Pero sobre todo generó muchísima conmoción ver a quien fue su fundador, José Cadavieco, quien fue, sí, el que luego de la dictadura de Marcos Pérez Jiménez, junto a un grupo de amigos, decidió recrear en una universidad, la Universidad Central de Venezuela, un espacio para que el humor estuviese presente luego de días tan tristes para el venezolano, luego de la ida de Marcos Pérez Jiménez. Y lo de ahí, lo que surgió de ahí fue historia. Vamos a escuchar parte de las declaraciones de José Cadavieco que nos dio en este reportaje para mi canal. El show me dijo, óyeme, tú sabes que Tito Martínez del Box está preparando un programa nuevo que se llama La Cruzada del Buen Humor, como él tenía en Argentina, y está buscando gente. ¿Por qué no te hablas con él? Porque a lo mejor te interesa. Yo efectivamente tomé el consejo. Bueno, eso fue más o menos en el año 58-59. Ya en el 61 el equipo de Radio Caracas Televisión lanzó un programa llamado La Cruzada del Humor, que después se llamó Radio Rochela. Y bueno, lo demás es historia. Es historia, ¿no? Yo creo que todos tenemos el humor del venezolano, yo creo que ha sido generado por la Rochela. O sea, nuestro humor, nuestra forma de hacer humor, de creer humor, de hacer el humor, viene básicamente por Radio Rochela. Vamos a escuchar aquí la voz de Emilio. Sí, vamos a escuchar un poco de Emilio. No, Emilio. A Emilio, tenemos a Emilio. Vamos a escuchar a Emilio. Vamos a escuchar a Emilio lo que dice acerca de los 50 años de Radio Rochela. El venezolano se sentía absolutamente reflejado en La Rochela porque uno de los componentes más importantes que tenía La Rochela era la actualidad. Se podía hablar de política, se podía hablar de personajes que de hecho para mí fue lo central, atemporal completamente, pero fue lo que más llevó a la gente a ver el programa. Sí. Bueno, lo cierto es que hay una parte importante en esta pieza que realizamos que dice que el creador de la Radio Rochela, Tito Martínez del Box, que era un argentino, mandó a Cadavieco, mandó en ese momento a Callito Aponte y a Joselo a la calle a buscar nuevos talentos, pero sobre todo a fijarse cómo se comportaba el venezolano. ¿Por qué los argentinos estaban en ese momento en la televisión? Bueno, porque estaban llegando, buscando sin duda, saliendo de la dictadura, igual que Cuba, y bueno, llegaron a Venezuela en ese momento que Venezuela entraba en una democracia con todas esas ideas, y una de las ideas de Tito es, vamos a hacer un espacio dedicado a los venezolanos, pero hay que buscar que ustedes puedan copiar las fórmulas del venezolano. Está con nosotros otro gran, sí, escritor, politólogo, pero humorista venezolano con nosotros en línea, Laureano Márquez, que formó parte de la Radio Rochela. Laureano, te enviamos un fuerte abrazo. Igualmente para ustedes, ¿cómo anda todo? Bueno, muy emocionados de escucharte, además que tú eres parte fundamental de esa historia, Laureano, y que estés con nosotros para que recordemos, bueno, lo que significó, lo que fue, y yo creo que lo que sigue siendo, ¿no? Porque a veces aparecen por ahí por las redes sociales esos a veces segmentos, esos pequeños sketch, como le decían ustedes, que nos traen tantos recuerdos y que nos revienta la cabeza, ¿no? Porque la forma que ustedes hicieron el humor a través de tanto tiempo, porque se mantuvieron en el tiempo que yo creo que fue lo más difícil para conseguir que durante tantos y tantos años, todos los lunes a las 8, sabíamos que nos íbamos a reír, Laureano. Sí, bueno, mira, efectivamente, yo creo que este programa que ha hecho Luis nos conecta mucho con la nostalgia del venezolano, de las cosas que extraña, de las cosas que formaron parte de su vida cotidiana, de sus instituciones, de su habitualidad, ¿no? Y La Rochela, sin duda, era, en términos del humorismo, la expresión de la cultura venezolana, del costumbrismo venezolano, de la sátira política venezolana, de un montón de cosas. Entonces, claro, ver juntos a todo el elenco, incluyendo, como decían ustedes, al fundador, a un miembro fundador como el señor Cadavieco, una gloria del humor venezolano, y otro fundador que está allí, que es Américo Navarro, porque Américo Navarro es de los que sobrevive, de los que comenzaron en los inicios. Entonces, y bueno, y después todas las nuevas generaciones y el recuerdo de las antiguas. O sea, creo que ha sido un testimonio de nostalgia
de lo que extrañamos de nuestra manera de ser, de la necesidad del humor como ingrediente fundamental de la vida del país, ¿no? Y eso se extraña mucho porque, bueno, lo hemos ido perdiendo de alguna manera. Laureano, a mí me llamó profundamente la atención esa fórmula que tuvo Tito Martínez del Box de mandar a la calle a esos tres comediantes para la época. Yo te pregunto que tú fuiste libretista y que desarrollaron tantos personajes célebres. ¿Cómo era ese proceso de investigación? ¿Ustedes iban a la calle, ustedes se fijaban en un focus group, ustedes hacían un análisis? ¿Cómo era para desarrollar estos personajes que el venezolano recuerda como ADN, ¿no? Como una forma de reflejarse, es la palabra? Bueno, mira, lo que sucede es que tanto los libretistas del programa Radio Rochela, que fueron muchos a lo largo de su historia, como los actores, estaban en la cotidianidad de la gente, en el alma popular, en la calle. Entonces, pues iban registrando la manera de ser, la manera de hablar, la manera de pensar de la gente. Uno coexistía con todo aquello y los personajes surgían de la realidad nacional. De cosas que uno iba notando o cosas que el propio actor había notado y en concordancia con el escritor iban armando. Y lo curioso de todo esto es que la Radio Rochela siempre fue espejo del país, de lo que pasaba en el país en términos sociales, en términos culturales, en términos políticos, incluso en términos de anhelo, de sueños de un país distinto y mejor, que es lo que sueña siempre el humor. El humor es una visión crítica de la nación porque anhela que las cosas cambien, que es la voz de quienes están en el abandono, es la voz de los sectores populares y de sus necesidades. Entonces todas esas cosas se recogían con una capacidad aguda de observación. Y esa intuición de don Tito Martínez del Box de que el humor surge de lo cotidiano es algo que sin duda es absolutamente cierto. Y Venezuela además tiene una larga tradición histórica de humor costumbrista. Estoy completamente seguro, Laureano, que mucha gente tiene nostalgia por muchísimas cosas que desaparecieron en Venezuela, pero seguro estoy que lo que más extraña es la Rochela. Es imposible que la Rochela algún día pueda volver, Laureano. Bueno, es tendencia ahorita la Rochela. Es tendencia por, no estoy mintiendo, Sí, bueno. es tendencia por todos los sucesos que han ocurrido, ¿no? En las últimas horas en el país, ¿no? Sí. Bueno, sigue siendo tendencia. Pero lo curioso es que, bueno, los sketches, hay cosas que vuelven, que parecen que han sido escritas o grabadas la semana pasada. Y son cosas que son de muchos años atrás y se han vuelto virales nuevamente. Eso tiene un componente simpático, que es que la Rochela no pierde vigencia, pero tiene un componente triste, que es que los problemas que venimos denunciando con el humor desde hace tantos años prevalecen y en algunos casos se han agravado. Y eso, bueno, eso siempre es una cosa dolorosa. Pero la Rochela sigue vigente en el alma nacional y creo que cada vez la recuerda más la gente, la vive con mayor afecto, con mayor cariño. Sí, tú sabes que una de las partes, y no es para profundizar, sino para que nos traigas algo anecdótico. A mí me encantó, por ejemplo, porque yo poco lo viví, más allá que yo era un televidente asiduo de La Rochela, pero en mis años ya en los 90, pero me encantó ver a Bólido, por ejemplo, como Luis Herrera, me encantó ver a Callito como Carlos Andrés Pérez, a Pepeto como Caldera. ¿Cómo era asumido eso por los mandatarios en ese momento? ¿Cómo era, por ejemplo, Caldera verse, imitarlo de esa forma, ¿no? ¿Cómo era recibido por los políticos? Bueno, los políticos lo toleraban y muchas veces lo deseaban. Claro. O sea, La Rochela era una tribuna de reconocimiento. A nosotros sucedía que algunos políticos que no salían llamaban para reclamar. Bueno, usted la tiene agarrada conmigo, a mí no me sacan, a mí no me parodian. La gente entendía que La Rochela era una forma de reconocimiento de tu ascendencia sobre el pueblo, ¿no? Sobre la popularidad del personaje. Nosotros lo que no hacíamos en aquellos tiempos era al presidente
la figura del presidente mientras estaba en ejercicio del Claro. mandato, no la tocábamos. Bueno, esa tradición un poco se rompió al final con Caldera, por ejemplo, en la radio, no en la televisión, pero en la radio sí lo caracterizábamos Emilio y yo. Pero lo interesante de todo esto es que había un componente político fuerte, es decir, nosotros tocábamos temas, bueno, álgidos, casos de corrupción administrativa o las controversias del poder de las distintas fuerzas Sí, políticas. yo recuerdo que Azocerro nosotros éramos se un convirtió espejo. en una tribuna tremenda. Azocerro era, se Sí, ponía cómo no. en la parte final, Bueno, antes del comienzo de la novela, y era la gente estaba atenta porque ya era como una tribuna de un reclamo importante del día a día de lo que había ocurrido durante la semana, ¿no, Laureano? sí, señor. Y bueno, tan importante fue Azocerro que la Malula, Marta Olivo, inició una carrera política a partir raíz de de eso, su sí. participación en Azocerro. Y bueno, un elemento increíble cuando las elecciones en las que compitieron el doctor Rafael Caldera con Jaime Lucinchi, o con el doctor Jaime Lucinchi, para darle el doctorado a los dos, resulta que el doctor Caldera fue a la grabación de La Rochela, de Azocerro, y ese sketch fue polémico porque puso al canal en una situación controvertida, porque si ese sketch salía al aire, el otro candidato, que era Lucinchi, no tenía la oportunidad Qué bárbaro. de ir al sketch. Ya. Entonces, bueno, eso generó una controversia dentro de la producción de La Rochela, pero ya el doctor Caldera estaba en el estudio porque lo habían invitado al programa, y entonces el productor, que es Jorge Citino, dijo, bueno, el doctor Caldera está en el estudio, vengan y le dicen ustedes a él que no van a grabar el sketch. Wow. Entonces, Mira. claro, nadie se atrevió a bajar. Mira, A decirle a Caldera, el sketch se grabó, pero no salió al aire. Ya. Laureano, ¿te has imaginado, me imagino que sí, ¿no? Una Rochela en esta época, ¿cómo sería? Y una Rochela en esta época sería difícil. Sería si la hiciéramos en el sentido tradicional de La Rochela, con un componente. Me refiero a los de sátira personajes, no política. refiero a la política, sino los Sí. personajes de esta Bueno, época. pero sí, creo que la sociedad estuviese Sí. mucho más sensible también, ¿no? A verse reflejado Sí. o expuesto de esa manera. Digo yo, ¿no? Con mucho respeto. Sí, pero digamos, en medio de todo, teníamos cierta libertad en dos niveles. Primero, un clima de libertades en el país que permitía mucho la crítica, pero también un clima de libertad creativa dentro del programa. Nosotros, los libretistas, éramos muy libres. Nosotros no recibíamos directrices ni líneas políticas del canal, aunque la gente pueda no creerlo. Así como un canal no te va a dar, pues no. Y muchas veces nosotros nos rebelábamos cuando aparecía algo que se asemejaba a una línea política. Nosotros éramos muy libres y muy creativos en ese sentido. Y el clima político venezolano había ido desarrollando, desde la consolidación de la democracia, pues ciertas tolerancias. De hecho, nosotros rara vez tuvimos en La Rochela, creo que una o dos veces, como amenaza de cierre, pero no era nunca se llegó a concretar. Bueno, creo, Laureano, agradecemos tu tiempo, ¿no? Y invitamos a la gente, me encantaría que la invitaras tú, porque bueno, gracias al trabajo que ustedes han hecho, yo me atreví a hacer esto con mucho cuidado, con mucho respeto, con mucho miedo por quienes están involucrados, porque bueno, los que están ahí son ese reflejo viviente del humor venezolano, son esa generación que quede y que hizo del programa un éxito rotundo. Me encantaría, bueno, palabras finales y que por supuesto no se pierdan ese trabajo que hicimos todos en conjunto en pro del humor venezolano. Sí, yo creo que ha sido un bonito trabajo que nos ha permitido a todos los involucrados históricamente con La Rochela dar nuestra expresión, nuestra voz, recordar a las grandes figuras de La Rochela que ya no están con nosotros, y lo que significó Radio Rochela en el alma nacional como prueba de tolerancia, de convivencia, con un clima en el cual se podían debatir ideas sin llegar a los extremos de la intolerancia y de la agresión. En fin, yo creo que ese programa que has hecho rememora
lo que es la esencia del humor venezolano. Muchas gracias, Laureano. Vale la pena, lo recomiendo. Yo lo he recomendado ya varias veces.